Durante varias semanas, dormir se volvió una tarea imposible. Me acostaba como siempre, con la esperanza de descansar, pero bastaban unos minutos para que apareciera esa tos seca, insistente, que no me dejaba en paz. Era como si mi cuerpo esperara el silencio de la noche para revelarse. Y ahí estaba yo, sentado en la cama, con la garganta ardiendo, bebiendo sorbos de agua sin resultado, sintiéndome cada vez más frustrado. Las noches se hacían eternas. Me levantaba agotado, sin energías, y con la sensación de no haber dormido ni un minuto. Empecé a preocuparme. ¿Y si era algo más grave? ¿Y si esta tos era una señal de que algo en mi cuerpo no estaba bien? Esa idea no me dejaba en paz. Probé de todo. Jarabes que prometían alivio inmediato, pastillas recomendadas por amigos, remedios comprados en la farmacia sin receta. Algunos calmaban por un rato, pero luego la tos regresaba con más fuerza. Me volví experto en leer etiquetas, en contar las horas entre tomas, en acomodar almohadas buscando una posición que me ayudara. Pero nada parecía funcionar. Hasta que un día, sin buscarlo, encontré algo diferente. No fue una medicina. No fue una visita al médico. Fue una mezcla sencilla, hecha con 3 ingredientes naturales que ya tenía en mi cocina. No confié al principio. Pensé que era una de esas recetas caseras que no sirven de mucho. Pero como ya lo había intentado todo, decidí probar. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí más de 5 horas seguidas sin toser. Hoy quiero contarte exactamente qué hice, cómo logré calmar esa tos molesta y recuperar mis noches de descanso con solo 3 ingredientes naturales. No necesitas gastar dinero, ni correr a una farmacia. Solo necesitas escucharme un momento. Y antes de continuar, me encantaría saber cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo. Déjalo en los comentarios. Me hará mucha ilusión leerte. ¿Por qué la tos nocturna es tan persistente? Para entender cómo logré calmar mi tos nocturna, primero tuve que comprender por qué aparecía justo cuando me acostaba. Porque eso fue lo que más me desconcertó. Durante el día, podía estar perfectamente bien. Tal vez una pequeña molestia en la garganta, nada fuera de lo común. Pero apenas me recostaba, algo cambiaba. Era como si mi cuerpo aprovechara el silencio para empezar a toser. La tos, en realidad, no es algo malo. Es un mecanismo de defensa natural que tiene el cuerpo para expulsar lo que le molesta. Polvo, mucosidad, irritantes. Cualquier cosa que interfiera con nuestras vías respiratorias, el cuerpo intenta eliminarla a través de la tos. Es su forma de limpiar, de protegernos. El problema es cuando ese mecanismo se activa sin una causa clara o de manera constante, especialmente durante la noche. Y es ahí cuando empieza a afectar nuestro descanso, nuestro ánimo, nuestra salud en general. Con el tiempo, descubrí que hay muchas razones por las cuales la tos se vuelve más persistente al acostarnos. Una de las más comunes es la postura. Cuando estamos de pie o sentados, la gravedad ayuda a mantener las vías respiratorias despejadas. Pero al recostarnos, los líquidos y secreciones pueden moverse con más facilidad hacia la garganta. Eso produce irritación, y esa irritación provoca la tos. También está el aire seco. Durante el día, solemos estar en ambientes ventilados, o al menos en movimiento. Pero por la noche, cuando el ambiente está cerrado, especialmente en invierno o con calefacción, el aire se vuelve más seco de lo normal. Esa sequedad reseca nuestras vías respiratorias y la garganta comienza a picar, lo que desencadena esa tos molesta que no nos deja dormir. Otra causa muy común es el reflujo. Muchas personas no lo notan, porque no siempre produce ardor. Pero incluso un reflujo suave puede hacer que parte del contenido del estómago suba hasta la garganta mientras dormimos. Y esa acidez, aunque sea mínima, irrita y genera una tos seca muy difícil de identificar como reflujo al principio. Tampoco podemos olvidar las alergias. El polvo en la habitación, los ácaros en las almohadas o colchones, e incluso ciertos perfumes o productos de limpieza pueden actuar como desencadenantes. De día,
Estamos distraídos, en movimiento, pero al estar quietos en la cama, el cuerpo se vuelve más sensible a esos estímulos. Y claro, aunque no es el objetivo de este video asustar a nadie, también es importante mencionar que, en algunos casos, la tos nocturna puede estar relacionada con afecciones más serias, como bronquitis crónica, asma o enfermedades respiratorias como la EPOC. En estos casos, la tos suele venir acompañada de otros síntomas, como silbidos al respirar, opresión en el pecho o fatiga constante. Si eso sucede, siempre es recomendable consultar a un médico. En mi caso, no tenía fiebre, ni falta de aire, ni dolor en el pecho. Era simplemente esa tos seca, insistente, que aparecía siempre al acostarme. Y me frustraba, porque durante el día no sentía nada grave, solo en las noches. Una noche, sentado en la cama, me pregunté, ¿y si en lugar de seguir tomando jarabes sin saber por qué, me detenía a entender qué está causando esta tos? Y fue entonces cuando todo cambió. Entender la causa fue clave para mí, porque cuando conoces lo que está detrás de un síntoma, puedes encontrar una solución más precisa. Una solución que no solo lo calme por un rato, sino que realmente lo resuelva. Y así fue como comencé a buscar respuestas más allá de las etiquetas en los medicamentos. Respuestas más naturales, más cercanas, más humanas. Y lo que descubrí fue mucho más simple de lo que imaginaba. Lo que no funcionó para mí, y quizás a ti tampoco. Cuando la tos nocturna comenzó a aparecer noche tras noche, lo primero que hice fue lo que haría cualquiera. Recurrí a los productos que están al alcance de todos. Fui a la farmacia y me traje un jarabe que prometía aliviar la tos seca de inmediato. Lo tomé durante 3 noches seguidas, exactamente como decía el envase. Al principio, parecía funcionar. Los primeros minutos después de tomarlo, sentía algo de alivio. Pero apenas me recostaba, el picor en la garganta volvía. Y con él, la tos. Entonces probé con pastillas para la garganta, de esas que vienen con mentol, eucalipto, miel. Me las llevaba a la cama, disolviéndolas lentamente antes de dormir. Algunas noches usaba más de las recomendadas, no porque fueran muy eficaces, sino por desesperación, porque lo único que quería era dormir. Tampoco faltaron los caramelos de hierbas, esos que dicen ser naturales pero están llenos de azúcar y conservantes. En algunos casos, parecían suavizarme un poco la garganta, pero el efecto duraba muy poco. En menos de media hora, la tos regresaba con la misma intensidad. Después de eso, me recomendaron un aerosol nasal, por si la tos venía de una congestión leve. Lo probé, con la esperanza de que abriera mis vías respiratorias. Me dejó una sensación desagradable en la nariz, y en lugar de dormir mejor, esa noche me desperté varias veces sintiendo resequedad. Lo usé 3 veces más y lo dejé. Probé infusiones también, pero sin saber muy bien qué plantas usaba ni cómo combinarlas. Una noche, mezclé menta con algo de limón y pensé que iba a mejorar. Pero lo único que logré fue una fuerte acidez que me acompañó hasta la mañana siguiente. Otras veces, tomaba agua caliente antes de acostarme, con un poco de azúcar. Nada de eso funcionaba. En todo ese proceso, empecé a notar cosas que me preocuparon. Por ejemplo, algunos jarabes me producían somnolencia, pero no el tipo de sueño reparador. Era una pesadez extraña, como si mi cuerpo se sintiera atontado, pero mi mente no pudiera descansar. Me despertaba sudando o con una sensación de aturdimiento que me duraba hasta bien entrado el día siguiente. Las pastillas también me causaban boca seca, tanto que me despertaba con la lengua pegada al paladar y una sed constante. A veces me levantaba para beber agua, pero al hacerlo, sentía que la tos regresaba con más fuerza. Fue un círculo vicioso del que no podía salir. Hubo incluso una noche en la que, tras tomar una combinación de jarabe y pastilla, tuve un episodio de mareo al levantarme al baño. Nada grave, por suerte. Pero me asusté, y me dije, esto no puede seguir así. No puede ser que para calmar una simple tos, tenga que llenar mi cuerpo de efectos secundarios.
Ahí fue cuando empecé a preguntarme si no habría una manera más amable de lidiar con esto. Algo que no me dejara aturdido al día siguiente. Algo que no tuviera esa sensación de estoy forzando a mi cuerpo a obedecer. Yo no estaba buscando una cura mágica. Solo quería algo que me ayudara a descansar sin sentirme peor al día siguiente. Algo que aliviara mi garganta sin secarme la boca, que calmara mi cuerpo sin afectarme la mente, que no me hiciera depender de dosis y horarios estrictos. En pocas palabras, buscaba algo más natural, algo más humano, sin efectos adversos. Y lo encontré. Pero no fue en una farmacia ni en una pastilla. Fue en una receta simple, antigua y profundamente efectiva. Una receta que me hizo volver a confiar en lo natural. ¿Cómo descubrí la receta casera? Fue un día cualquiera. Iba camino a casa del supermercado, con esa tos aún presente, aunque ya había dejado de tomar jarabes. No quería más efectos secundarios. Ya estaba cansado. En el camino me crucé con Carmen, una vecina de toda la vida, que suele sentarse en el banco de la esquina todas las tardes. Tiene más de 80 años, pero sigue con una energía que siempre me ha sorprendido. Nos saludamos, y al notarme la voz ronca, me preguntó si estaba enfermo. Le conté lo de la tos, que solo aparecía de noche, que ya no dormía bien, y que todo lo que había probado me dejaba peor. Ella me escuchó con atención, con esa mirada de quien ya ha vivido muchas historias parecidas. Y entonces me dijo algo que me dejó pensando. ¿Has probado la mezcla de miel, jengibre y limón? Me preguntó, como si fuera algo evidente. Le respondí que no, que sí había tomado miel alguna vez, pero que no sabía que existía una receta combinada. Entonces me explicó que en su casa, desde que era niña, siempre usaban esa mezcla cuando alguien tenía tos o se resfriaba. Su madre, y antes su abuela, preparaban esa infusión cada vez que alguien se acostaba con picazón en la garganta. No curaba todo, claro, pero les ayudaba a descansar. Y muchas veces, bastaban 2 o 3 noches para que el cuerpo comenzara a recuperarse. Me dio las instrucciones ahí mismo, sentada en el banco. No necesitaba nada extraño, ni caro, ni difícil de conseguir. Solo miel natural, de la espesa, no la industrializada, jengibre fresco y un limón. Nada más. Me explicó cómo prepararlo y me dijo que lo tomara antes de acostarme. No durante el día, sino justo antes de apagar la luz, como si fuera un ritual. No perdía nada con intentarlo. Así que esa noche, al llegar a casa, preparé lo que me dijo. Herví un poco de agua, corté un trozo pequeño de jengibre y lo dejé reposar. Luego agregué una cucharada de miel y unas gotas de limón. Lo tomé despacio, sentado en la cama, con algo de escepticismo. Era una mezcla agradable al gusto, suave pero intensa. Me recordó a esas recetas de las abuelas, que no aparecen en ningún folleto médico, pero que siempre han estado ahí. Esa noche, debo ser sincero, la tos no desapareció por completo, pero sí noté algo distinto. Tardó más en aparecer. Me dormí más rápido, y aunque me desperté una vez a mitad de la noche, logré volver a dormir sin necesidad de agua ni pastillas. Fue un pequeño avance, pero después de tantas noches malas, ese pequeño cambio fue un mundo. La segunda noche volví a preparar la infusión, esta vez con un poco más de confianza. La tomé más despacio, disfrutándola, y dormí de un tirón hasta las 5 de la mañana. No lo podía creer. Al levantarme, sentí que por fin mi cuerpo estaba descansado. No perfecto, pero sí mucho mejor. A partir de entonces, convertí esa mezcla en un hábito nocturno. No todos los días, pero sí cuando sentía la garganta reseca o notaba que mi respiración se volvía inestable. Y cada vez que lo hacía, mi cuerpo respondía. No fue magia, no fue un remedio milagroso, pero sí fue efectivo. Fue algo natural, sin efectos secundarios, que me devolvió el control sobre mis noches. Y lo mejor de todo es que no necesité buscar ningún producto raro. Todo lo que usé lo tenía en casa, en mi propia cocina. Hoy puedo decir, con tranquilidad, que esa receta me cambió las noches, y quiero compartirla contigo paso a paso, para que también puedas probarla.
porque si a mí me ayudó, quizás a ti también. Ingrediente 1. La miel. La miel fue el primer ingrediente de la mezcla que probé, y también el que más me sorprendió por sus efectos. Siempre la había visto como un complemento para endulzar el té o como algo que se untaba en una tostada. Nunca pensé que escondiera un poder tan grande para aliviar una tos persistente, especialmente durante la noche. Lo cierto es que la miel ha sido utilizada durante siglos como un remedio natural para múltiples molestias, pero su papel en el alivio de la tos es más que una simple creencia popular. Tiene propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y calmantes. Eso significa que no solo suaviza la garganta, sino que también ayuda a combatir pequeñas infecciones y a reducir la irritación que provoca el reflejo de la tos. Cuando uno tiene la garganta reseca, inflamada o sensible, cada respiración puede generar una sensación de cosquilleo que activa la tos, como si algo estuviera raspando desde dentro. Lo que hace la miel en ese momento es formar una especie de capa protectora en las paredes de la garganta. Esa capa no solo suaviza, sino que reduce la necesidad de toser porque calma los nervios que desencadenan el reflejo. Esa sensación de alivio es casi inmediata. Recuerdo que la primera noche que la usé en la infusión, sentí cómo bajaba tibia y espesa por mi garganta. Fue como un pequeño abrazo interno, un alivio que no venía de una pastilla ni de una medicina con nombre complicado, sino de algo natural, cálido y familiar. Pero más allá de la experiencia personal, también hay estudios médicos que respaldan el uso de la miel para tratar la tos, sobre todo en adultos mayores y niños. En varios estudios clínicos, se ha demostrado que una cucharada de miel antes de dormir puede ser incluso más eficaz que algunos jarabes comunes para calmar la tos nocturna. Y lo más importante, sin efectos secundarios. Uno de esos estudios, publicado en una prestigiosa revista médica, comparó el efecto de la miel con el de un jarabe antitusivo en niños y adultos. El resultado fue claro. Quienes usaron miel no solo tosieron menos, sino que también durmieron mejor. Porque al calmar la tos, el cuerpo logra descansar, que es la clave para recuperarse. Eso fue exactamente lo que yo sentí. No me curó de inmediato, pero me permitió dormir. Y cuando uno duerme bien, el cuerpo empieza a hacer su trabajo de sanar. Ahora bien, hay un detalle importante. No cualquier miel sirve. Es fundamental usar miel natural, sin procesar. Esa que es un poco más espesa, que puede cristalizarse con el tiempo, y que no viene con aditivos ni sabores artificiales. Las mieles industriales, las que están muy líquidas o demasiado filtradas, han perdido muchas de sus propiedades curativas. Yo compro la miel en una tienda local donde sé que proviene directamente de productores de la zona. También puedes encontrarla en mercados orgánicos o en ferias de agricultores. A veces cuesta un poco más, pero vale la pena. En cuanto a cuándo tomarla, mi mejor experiencia fue justo antes de dormir. La mezcla tibia con miel era lo último que tomaba antes de apagar la luz. Eso le daba tiempo suficiente para actuar mientras mi cuerpo se relajaba. También puede tomarse durante el día, pero su efecto más notable, en mi caso, fue durante la noche. Un truco que aprendí después fue no hervir la miel. Si la agregas al agua cuando está demasiado caliente, pierde parte de sus propiedades. Lo ideal es dejar que el agua repose unos minutos después de hervir y luego sí añadir la miel, mezclándola con calma. Así conserva su textura, su sabor y sobre todo, sus beneficios. La miel no solo endulza, la miel protege, alivia, cubre la garganta como una manta suave en invierno. Y por eso es el primer pilar de esta receta que me devolvió el descanso. Y lo mejor de todo es que casi todos tenemos un frasco en casa, esperando ser usado más allá del desayuno. Ingrediente 2. El jengibre fresco. El segundo ingrediente que transformó mis noches fue el jengibre fresco. Un trozo pequeño, casi insignificante a simple vista, pero con un poder que nunca imaginé. No era algo que yo usara mucho antes. Lo conocía, claro, lo había visto en recetas de cocina, pero jamás lo consideré un remedio.
hasta que lo probé. El jengibre tiene una historia larga en la medicina tradicional. Desde hace siglos, se usa en distintas culturas para tratar resfriados, aliviar problemas digestivos y calmar inflamaciones. Y cuando se trata de la tos, especialmente la nocturna, se convierte en un verdadero aliado. Una de las razones por las que funciona tan bien es su efecto antiinflamatorio. Cuando la garganta está irritada o los bronquios se han inflamado por la tos constante, el jengibre actúa como un calmante natural. No adormece como los medicamentos, sino que ayuda al cuerpo a desinflamar y respirar con más facilidad. También tiene la capacidad de dilatar los bronquios, lo cual mejora la respiración. Es como si abriera los caminos por dentro. Y en mi caso, eso hizo una diferencia enorme. Sentía que el aire llegaba más profundo, y eso, en combinación con la miel, redujo mucho los espasmos que me hacían toser justo al recostarme. Y hay algo más. El jengibre ayuda a movilizar las flemas. Aunque mi tos era seca, con el tiempo descubrí que también tenía pequeñas acumulaciones de mucosidad que no lograba eliminar del todo. El jengibre, tomado de manera constante, me ayudó a expulsarlas sin necesidad de medicamentos fuertes. Era como si el cuerpo comenzara a limpiarse por sí solo. Ahora bien, la clave está en cómo se prepara. No basta con echar una rodaja de jengibre al agua y listo. Yo lo aprendí con la práctica. Lo más efectivo, en mi experiencia, fue rallarlo. Sí, con un rallador común de cocina. Se toma un trozo del tamaño de un pulgar, se pela la cáscara y se raya fino. Luego, se pone en agua caliente, no hirviendo, solo caliente, y se deja reposar por al menos 5 minutos. Después de eso, se cuela, se mezcla con una cucharada de miel y se toma despacio, como una infusión. El sabor es fuerte, eso sí. El jengibre tiene un picor natural que al principio puede parecer demasiado intenso. Pero con el tiempo, uno se acostumbra. Incluso se aprende a disfrutarlo. Yo terminé asociando ese sabor con descanso, con alivio. También se puede conservar ya rallado en un frasco de vidrio, mezclado con miel. Esa es una variante que aprendí más adelante. Así se tiene una pasta lista para usar en cualquier momento. Una cucharadita en agua tibia y el remedio está servido. Pero como todo en la vida, el jengibre también debe usarse con respeto. No es recomendable exagerar. Tomarlo en exceso puede provocar acidez o molestias estomacales. Por eso, mi consejo es mantener la medida. Un trozo pequeño al día es más que suficiente. En mi caso, no lo tomaba todas las noches, sino solo cuando la tos aparecía con más fuerza, o cuando sentía esa sensación incómoda en la garganta al final del día. Recuerdo que cuando le conté a mi hermana lo que estaba haciendo, me dijo algo que me hizo sonreír. Me dijo, ¿y tú no recuerdas que la abuela siempre tenía jengibre en la cocina? En efecto, lo había olvidado. Nuestra abuela materna lo usaba para todo, para los dolores de panza, para el frío, incluso para los dolores musculares. A veces nos hacía masticar un pequeño trozo cuando teníamos malestar. Nosotros nos quejábamos, claro, por el sabor fuerte, pero ella insistía. Y ahora entiendo por qué. A veces, las respuestas están en las cosas más simples, en lo que ya usaban nuestros mayores, pero que hemos dejado de lado por costumbre o por la rapidez con la que vivimos. El jengibre me recordó eso, que lo natural, cuando se usa con respeto, puede ser profundamente efectivo. Y así, con miel y jengibre, ya tenía 2 elementos poderosos, pero aún faltaba uno más. Un toque final que completó la receta y me devolvió la calma por las noches. Ingrediente 3. El limón. El tercer ingrediente que completó esta sencilla pero poderosa receta fue el limón. Probablemente el más común de todos, el que tenemos casi siempre en casa, sin pensar en todo lo que puede hacer por nosotros. En mi caso, era algo que usaba para aderezar ensaladas o dar sabor al agua, pero nunca imaginé que unas gotas pudieran ayudarme tanto con la tos. Cuando comencé a preparar la infusión con miel y jengibre, mi vecina me recomendó añadir limón. «Solo unas gotas», me dijo. «No lo hiervas,
Solo agrégalo al final. Le hice caso, y no me arrepiento. El limón es una fuente natural de vitamina C, eso ya lo sabemos. Y aunque no es una cura mágica contra los resfriados, sí fortalece el sistema inmunológico. Pero lo que descubrí es que su efecto va mucho más allá de eso. El limón tiene una capacidad impresionante para cortar la mucosidad. Y en casos de tos, sobre todo la nocturna, eso puede marcar la diferencia entre una noche inquieta y un sueño profundo. En mi experiencia, el limón actuaba como un limpiador. Era como si ayudara a despejar los pasillos internos del cuerpo, a eliminar lo que sobra, lo que irrita. No era agresivo, ni fuerte, ni invasivo. Solo unas gotas en la infusión ya hacían su trabajo. Además, tiene un efecto alcalinizante en el cuerpo. Aunque es un cítrico y tiene sabor ácido, una vez que lo digerimos, ayuda a equilibrar el pH del organismo. Y ese equilibrio interno también se refleja en la forma en que el cuerpo reacciona ante las molestias respiratorias. Una garganta menos inflamada, un cuerpo menos cargado, respira mejor y descansa mejor. Pero quizás lo más interesante fue cómo se complementaba con la miel. Mientras la miel suavizaba la garganta, el limón despejaba. Mientras una calmaba, el otro limpiaba. Era como tener dos manos que trabajaban juntas, una acariciando, la otra abriendo paso. Al mezclarlos, sentía un alivio inmediato. La calidez del agua tibia, la dulzura espesa de la miel, el toque picante del jengibre y, finalmente, ese punto de acidez fresca del limón. Era una combinación perfecta, natural, equilibrada, sin pretensiones. Una cosa que aprendí, y que es importante destacar, es que el limón nunca debe añadirse al agua hirviendo. Si lo haces, pierde muchas de sus propiedades. Lo ideal es esperar a que la infusión esté tibia, no fría, pero tampoco caliente al punto de quemar, solo tibia, para que el cuerpo la reciba bien y el limón conserve sus nutrientes. Yo suelo exprimir apenas un cuarto de limón en la taza, no más que eso. Si te pasas, puede resultar demasiado ácido y generar molestias en el estómago, sobre todo si estás por dormir. Pero en su justa medida, es un ingrediente que hace una gran diferencia. A veces, cuando me siento un poco congestionado o con la voz cargada, incluso tomo esa mezcla durante el día. Pero el momento en que más la disfruto sigue siendo la noche. Justo antes de acostarme, me preparo la infusión con miel, jengibre y unas gotas de limón. Me siento en la cama, la tomo despacio y dejo que haga su trabajo. No es solo lo que hace en el cuerpo, sino también en la mente. Es un momento de calma, de cuidado, de silencio, casi un ritual. Y después de tantos días de mal dormir, ese pequeño gesto se volvió parte de mi rutina de bienestar. Lo más hermoso de todo esto es que no necesitas buscar cosas extrañas. No tenés que salir a comprar suplementos ni depender de medicamentos que te dejen más cansado. La solución puede estar, literalmente, en tu cocina. En 3 ingredientes que probablemente ya tenés en casa, esperando a ser usados con otro propósito. El limón fue ese toque final, esa chispa que completó el trío perfecto. Miel para calmar, jengibre para limpiar por dentro y limón para despejar. Una combinación sencilla, pero profundamente efectiva. Y ahora que ya conoces cada ingrediente, quiero contarte cómo los uso juntos, paso a paso, en la rutina que me devolvió las noches tranquilas. Cómo preparar la mezcla paso a paso. Ahora que ya conoces los 3 ingredientes que cambiaron mis noches, la miel, el jengibre y el limón, quiero contarte exactamente cómo los preparo. Porque si algo aprendí con los años, es que lo natural también necesita precisión. No basta con juntar todo sin pensar. Los remedios caseros tienen su lógica, su orden, y también sus errores comunes que conviene evitar. Por eso, voy a compartirte paso a paso cómo lo hago cada noche, de forma clara, sencilla y sobre todo práctica. ¿Qué vas a necesitar? Una taza de agua, aproximadamente 250 mililitros. Un trozo de jengibre fresco, del tamaño de un pulgar.
Una cucharada colmada de miel natural, mejor si es oscura o sin refinar. Un cuarto de limón, recién exprimido, sin pepas. Y si querés darle un toque extra, podés usar una bolsita de infusión de manzanilla o menta, aunque eso es completamente opcional. Paso 1. Calentar el agua. Coloca la taza de agua en un pequeño cazo o hervidor. Llévala al fuego hasta que comience a hervir. En cuanto empiece a burbujear, apagala y deja que repose 1 o 2 minutos. Este detalle es muy importante. No vamos a usar el agua hirviendo directamente, porque si lo haces, podés arruinar la miel y el limón después. Mientras el agua se enfría un poco, seguimos con los otros pasos. Paso 2. Preparar el jengibre. Toma un trozo pequeño de jengibre fresco. Lo ideal es pelarlo. La cáscara puede dejar un sabor terroso, y rallarlo fino con un rallador de cocina. Si no tenés rallador, podés cortarlo en rodajas finas, aunque rallado libera mucho más sus propiedades. Una vez rallado, coloca ese jengibre en la taza vacía o directamente dentro del agua caliente ya reposada. Tapa la taza con un platito y deja que repose por 5 minutos. Esa infusión va a extraer lo más potente del jengibre, su calor interno, sus compuestos antiinflamatorios y su aroma fresco. Paso 3. Agregar la miel. Una vez pasado el tiempo de reposo, colá el jengibre si te resulta muy fuerte o molesto, aunque yo prefiero dejarlo. Luego, con el agua ya tibia, no caliente, tibia, agrega una cucharada colmada de miel. Remove bien hasta que se disuelva por completo. Vas a notar cómo el líquido cambia de color y se vuelve más espeso, más reconfortante. Este momento es clave. Nunca pongas la miel cuando el agua aún está hirviendo. Si lo haces, pierde sus enzimas naturales, sus propiedades antibacterianas y se convierte en un simple endulzante. La temperatura correcta es aquella donde podés meter el dedo sin quemarte. Paso 4. Añadir el limón al final. Exprimí un cuarto de limón y agrega solo unas gotas. Podés ajustar según tu gusto, pero no uses medio limón o más. El exceso puede provocar acidez o irritación, sobre todo si tu estómago es sensible. Agrégalo al final, una vez que la infusión ya esté lista para tomar. El limón cierra la mezcla, le da ese toque fresco y ayuda a cortar la mucosidad. Pero si lo pones cuando el agua aún está muy caliente, sus propiedades se pierden. Recordá, el limón es frágil y necesita cariño. ¿Cuándo tomarla? Mi mejor consejo es tomar esta mezcla entre 15 y 30 minutos antes de acostarte. No demasiado cerca de la hora de dormir, para no sentir el estómago lleno, pero lo suficientemente cerca como para que su efecto te acompañe durante la noche. Sentate tranquilo, apaga el televisor, baja las luces. Hacelo parte de tu rutina nocturna, como lavarte los dientes o acomodar la cama. Tómala despacio, sintiendo el calor que baja por la garganta. ¿Cómo conservar los ingredientes? La miel se conserva a temperatura ambiente, en frasco de vidrio bien cerrado. No la metas en la heladera. El jengibre puede durar en la heladera hasta 3 semanas si lo envolves en papel o lo guardas en un frasco. El limón es mejor usarlo fresco, pero si querés dejar medio limón ya exprimido, podés conservarlo en la heladera por 1 o 2 días como máximo. También podés preparar una mezcla anticipada. En un frasco de vidrio, coloca miel y jengibre rallado, en partes iguales. Tápalo bien y guárdalo en la heladera. Esa pasta te va a durar varios días y te ahorra tiempo por la noche. Solo necesitas disolver una cucharadita en agua tibia y agregar unas gotas de limón. Errores comunes que aprendí con el tiempo. Usar miel industrializada, líquida, clara, llena de aditivos. No sirve igual. Poner los ingredientes en agua hirviendo destruye las propiedades. Exagerar con el limón puede irritarte en lugar de ayudarte. Tomarla con apuro. El cuerpo también necesita que el gesto sea tranquilo. Porque sí, lo natural también necesita precisión. No por ser casero es menos delicado. Es más, muchas veces, su efecto depende justamente de los pequeños detalles. Y con eso, ya tenés la receta completa. Simple,
poderosa, natural. 3 ingredientes, una preparación sencilla y el potencial de mejorar tus noches, como mejoraron las mías. ¿Cuándo esperar resultados y qué observar? Una de las primeras preguntas que me hice después de preparar la mezcla por primera vez fue: ¿y esto cuánto tarda en hacer efecto? Porque uno, cuando lleva noches sin dormir, quiere alivio inmediato. Quiere resultados esa misma noche, si es posible. Lo entiendo. Yo también lo deseaba. Y aunque me encantaría decirte que al tomar la primera taza la tos desapareció por completo, no fue así. Pero sí hubo un pequeño cambio, algo sutil. Esa primera noche, aunque todavía tuve algunos episodios de tos, noté que fueron menos frecuentes. Y lo más importante, pude dormir algo más seguido, sin despertarme a cada rato. El verdadero alivio llegó después de la 4ª noche. Recuerdo que esa noche dormí de corrido por 6 horas. Para algunos puede parecer poco. Para mí, después de semanas de interrupciones constantes, fue un regalo. Me levanté y lo primero que sentí fue gratitud. No porque estuviera curado, sino porque por fin había recuperado el descanso. En mi caso, los resultados comenzaron a notarse desde el 2.º día, pero fueron progresivos. La tos no se fue de golpe, sino que se fue apagando, como si bajara el volumen poco a poco. Cada noche, un poco menos intensa. Cada día, un poco más de energía. Y eso es lo que te animo a observar si decidís probar esta receta. No esperes un cambio drástico de un día para el otro. Presta atención a los pequeños detalles. ¿Toses menos al acostarte? ¿Te despertás menos veces durante la noche? ¿Sentís menos ardor en la garganta al despertar? ¿Te levantás con más energía? Esos pequeños síntomas que van desapareciendo son señales de que el cuerpo está respondiendo. A veces no notamos los cambios si solo buscamos una cura total. Pero si nos detenemos a observar con paciencia, podemos ver cómo algo mejora, aunque sea un poco cada día. En mi caso, los síntomas que se fueron suavizando primero fueron el ardor en la garganta y el cosquilleo que provocaba los ataques de tos. Luego, noté que ya no necesitaba sentarme en la cama cada vez que toser me interrumpía el sueño, y después, simplemente dejé de despertar por la tos. Sin embargo, también es importante ser honestos. Esta receta no reemplaza una consulta médica si los síntomas persisten o empeoran. Si después de una semana de tomar esta mezcla no notas ninguna mejoría, o si la tos se vuelve más fuerte, con flemas oscuras, fiebre o dolor en el pecho, es necesario acudir a un profesional. Lo natural puede ayudar mucho, pero no lo es todo. Y la salud, sobre todo en la edad madura, requiere atención. A veces, la tos persistente puede estar vinculada a afecciones respiratorias más serias como bronquitis, asma o incluso algún tipo de infección que requiere tratamiento específico. Por eso, no hay que forzar el cuerpo ni ignorar señales de alarma. Yo mismo, antes de comenzar con esta receta, me aseguré de que no tuviera fiebre ni dificultad para respirar. Sabía que si algo más grave estuviera ocurriendo, lo mejor era acudir al médico. Pero como mi caso era una tos seca, nocturna, sin otros síntomas, decidí darle una oportunidad a lo natural. Y me alegra haberlo hecho. La clave está en la observación, en darte unos días, con paciencia, para evaluar cómo responde tu cuerpo. Y no desanimarte si no hay una mejora mágica en las primeras horas. A veces, lo que más necesita nuestro cuerpo es constancia. Repetir una buena práctica por varias noches seguidas para que el resultado se asiente. Por eso, te animo a probar la receta tal como la compartí, a tomarte tu tiempo, a observar sin ansiedad. Y si a los 4 o 5 días notas aunque sea un poco de alivio, seguí. Porque lo natural actúa despacio, pero cuando lo hace bien, los efectos suelen durar más. Yo no dormí bien en una noche. Me tomó 4 noches dormir sin despertarme por la tos. Y esa fue la señal de que iba por buen camino. Hoy en día, sigo usando la mezcla en los cambios de estación, cuando el aire está seco o cuando siento que la garganta se irrita por el polvo o por hablar mucho. Ya no es una urgencia,
sino una herramienta que tengo a mano, un pequeño ritual que me cuida. Y eso es lo que deseo para vos también. Que encuentres en lo natural una ayuda real, que no tengas miedo de probar, pero siempre con atención, con conciencia y con cariño por tu propio cuerpo. Hábitos que potencian esta mezcla natural. Los remedios naturales necesitan hábitos que los acompañen. Estos pequeños cambios en mi rutina nocturna hicieron que la mezcla de miel, jengibre y limón funcionara mejor. Dormir ligeramente inclinado. Elevar la cabeza con una almohada extra evita que los ácidos suban y las vías respiratorias se irriten. Solo unos centímetros de inclinación mantienen la garganta relajada y disminuyen la necesidad de toser. Humidificar el ambiente. Un humidificador o un recipiente con agua caliente cerca de la cama mantiene el aire húmedo y calma las vías respiratorias. Agregar eucalipto o aceite de menta. Al agua mejora el efecto. Evitar cenas pesadas y lácteos. Los lácteos espesar las secreciones y aumentan la mucosidad. Optar por cenas livianas, sopas, verduras al vapor, al menos 2 horas antes de dormir, marca una diferencia inmediata. Cuidar la voz y evitar el frío. Hablar en tono bajo, proteger el cuello con una bufanda ligera y evitar cambios bruscos de temperatura previene la irritación de garganta. P. ¿Cómo prevenir recaídas? La tos puede volver sin aviso. Estas medidas diarias me ayudan a mantenerme en equilibrio. Tener la mezcla siempre lista. Mantengo miel, limón y jengibre en casa. Al primer cosquilleo, preparo la infusión sin esperar. Incluso preparo porciones anticipadas de jengibre con miel en frascos. Hidratación constante. Tomar pequeños sorbos de agua durante el día mantiene la garganta húmeda y previene la irritación. Caminar diariamente. 15-20 minutos de caminata mejoran la circulación, fortalecen los pulmones y facilitan la expulsión de mucosidad. Mantener el hogar libre de irritantes. Airear semanalmente, cambiar fundas de almohadas y evitar productos de limpieza con olores fuertes. Escuchar las señales tempranas. Atender la primera molestia, sin ignorarla. Prevenir es vivir con atención, no con miedo. Y mi experiencia personal. Pasé semanas sin dormir por una tos interminable. Probé jarabes y pastillas sin éxito. La solución llegó con algo simple: miel, jengibre y limón. La miel calmó mi garganta, el jengibre redujo la inflamación y abrió mis vías respiratorias, y el limón limpió mi sistema. No fue magia inmediata, sino un proceso gradual que funcionó. Esta experiencia me enseñó que lo simple puede ser poderoso. Si conoces a alguien con tos nocturna, compartí esta información. Podría ser justo lo que necesita para dormir tranquilo. Me encantaría saber desde qué país me lees. Aunque estemos lejos, nos conectan experiencias comunes y el deseo de vivir con más salud y descanso. Ojalá esta solución también te devuelva esas noches de paz que mereces.